Buenas tardes de lunes. Son unas buenas tardes con un poco bastante de dolor por estos atentados en Londres. Todavía no sabemos si ha aparecido este muchacho de aquí, el español, que bueno, intentó defender a una de las víctimas y parece ser que puede ser él otra víctima, que no está confirmado, por supuesto. Desde la Mesa Camilla condenamos absolutamente este tipo de actos, nos repugnan y defendemos la libertad, defendemos todo tipo de religiones, pero vamos a llevarnos bien. Y los que no sepan llevarse bien, que se vayan donde quieran, pero vamos a intentar que esto no vuelva a pasar. A quien le toque, pues que tome nota. De momento, a todos los que están malos en Londres, a todos los que tenéis familiares en Londres, aunque no hayan sido víctimas, aunque no hayan pasado no hayan estado ni siquiera cerca del sitio, os animamos a que vuestra gente siga allí y damos las gracias a todos los grandes personajes que ayer hicieron ese maravilloso concierto reivindicando la libertad y la alegría. Y bueno, como alegría, pues esto tampoco es muy alegre, pero bueno, también os lo tengo que decir. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Entonces, por un lado es alegre porque los que defendemos la tierra, que somos muchísimos, celebramos el día, y los que no, por favor, vamos a empezar a utilizar el sentido común, utilicemos el agua como debemos utilizarla, utilicemos la luz como debemos utilizarla. Y por supuesto, ya que es verano y Almería es un sitio de costa maravilloso e inigualable, me mire quien me mire, y desde donde me miren, por favor, los que vengáis en barco, hacer el favor de tirar las basuritas donde corresponde. El mar no es un vertedero y los animales tienen que vivir, y los que nos bañamos y buceamos también en el mar nos gusta verlo limpio. Dicho esto, os cuento quién viene esta tarde. Pues mirad, en primer lugar vamos a tener a una eminencia, vamos a tener a don Luis Mateos Pardo Durán, traumatólogo, visita Almería un par de veces al mes, y vamos a hablar de peritajes. Vamos a hablar de... Sí, pues mira, es un traumatólogo, pero está especializado en la valoración del daño corporal. Después va a estar con nosotros Dolores, a ver si os suena el nombre, Dolores Berenguel Morata, residente de Vallesol. Fue enfermera durante muchos años en Almería. Lo mismo que vino don José la semana pasada, pues esta vez viene Dolores a contarnos un poco. Y por último, ya que la salud es importante, que siempre estamos hablando de problemas cardíacos, de esto y del otro, también hay problemillas que nos podemos buscar nosotros mismos, en casa, solos. ¿Por qué? Porque, bueno, solos, que nos lo buscamos solos. Tenemos un perro, tenemos un gato, tenemos una mascota. Bueno, pues no hay libre albedrío a este nivel. Es decir, tenemos que cuidarlos también, tenemos que vacunarlos y tenemos que prevenir todo ese tipo de problemas que nos pueden atacar, sobre todo en esta temporada, en el tiempo estival, porque hay más bichitos, de esos que no voy a nombrar porque no es agradable, pero hay muchos remedios para que estas cosas no se nos puedan transmitir ni a nosotros ni a los más pequeños, que son los más amigos de las mascotas. Dicho esto, os dejo un segundo y volvemos con nuestro maravilloso traumatólogo, que ahora os contaré, porque menuda eminencia. Hasta ahora. Muy buenas tardes, Luis. Buenas tardes, María. Buenas tardes. Vienes directo de Jerez, de la Frontera. Os cuento un poquito para que sepáis un poco más de Luis Mateos Pardo Durán. Bueno, ya sabemos que es de Jerez de la Frontera, maravilloso sitio, maravilloso. Estudió medicina en la Universidad de Cádiz y la especialidad de cirugía ortopédica y traumatología la hizo en Londres. O sea que hablamos inglés. Un poco. Bueno, hoy no hace falta, pero hablamos inglés, ¿no? Bueno, tiene 50.000 másters, entre ellos máster de gestión y calidad sanitaria, máster en dirección de instituciones sanitarias y máster en valoración de daño corporal por la Universidad de Granada. Hoy, Luis, bueno, muchísimas gracias por venir, primero. Yo sé que formas parte de una serie de clínicas que se mueven mucho por Andalucía, que tienen bastantes aperturas, sobre todo últimamente están más lanzadas. Aquí en Almería tenemos dos, sí, de esa empresa. Una es la clínica Laguna en Aguadulce, ya os diré teléfono, y la otra es Trauma Levante en El Ejido. Y te hemos llamado porque
en esta época del año, como tú sabrás bien, pues no creo que te descubra nada, hay muchos más accidentes de tráfico, hay muchos más accidentes de todo tipo, o sea, hasta de gente que se tira de cabeza y tiene un problema. Eso, sí. Sí. Entonces, vamos a hablar de las lesiones, en principio, por accidentes de tráfico o por este tipo de accidentes de yo soy mal valiente y me tiro de cabeza y pasan estas cosas. ¿Qué debemos hacer, Luis, cuando pasa esto? Hombre, en primer lugar, si tienes, por ejemplo, un alcance en un accidente de tráfico, te han dado por detrás, te han dado por el lado, incluso te han dado de frente, lo primero que hay que hacer es acudir a buscar asistencia sanitaria. ¿Pero qué debemos hacer? Por ejemplo, fíjate, perdona, nos dan por detrás, por el lateral, o tú das por delante a alguien, o sea, por detrás a alguien, ¿no? Y ha sido fuerte el golpe. ¿Qué deben hacer los acompañantes? ¿Qué debemos hacer los que paramos para ayudar? Hombre, en primer lugar es protegerte a ti mismo. Nos encontramos muchas veces en urgencias atropellados, personas que se han bajado a ayudar y eso sin tomar ninguna precaución. Pero primero uno se protege. Después, si hace falta, bueno, si es una cosa leve, un accidente de carácter leve, generalmente pues se soluciona con esto de los partes amistosos y demás. Si es una cosa un poco más grave, una cosa así, pues sí, conviene llamar a la Guardia Civil. O sea, a la persona que ha tenido el golpe, no tocarla, dejarla en el asiento. Si es leve, sale por su pie y sale andando y sale normal, pues nada. Si es un accidente de tráfico un poco más grave, sí, no lo toques. Llamas al 112 y te van dando las instrucciones de todo lo que tiene que hacer. Y simplemente sigue esas instrucciones. O sea, nos quedamos haciéndole compañía y hablándole, llamamos por teléfono a su vez al 112 y no lo tocamos, le hacemos toda la compañía que podamos. Sí, eso fundamentalmente no tocarlo. No tocarlo. Fundamentalmente seguir las instrucciones. Pues además, la gente que está allí está muy preparada, sabe perfectamente lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir. Los del 112, ¿no? Sí, sí, y te van diciendo. Ellos se ponen en contacto con quien se tenga que poner, si es la policía local o si es la policía, si es la Guardia Civil, y sobre todo te van a ir pidiendo, respira, no respira, tiene algo en la boca, no lo tiene, de qué forma tiene los miembros, y en fin, ellos te van a indicar. Claro, te van marcando unas pautas, sí, para que... Lo de tomar iniciativas por uno mismo es una cosa que a veces resulta un poquito peligrosa. Peligrosa, sí, porque podemos hacer más daño, ¿no? Quizá al moverlo. Entonces, en ese caso, pues... A mí me da pánico cuando ahí te encuentras en urgencias, que te ha llegado gente que la han sacado del coche, te han dicho, no, yo estaba accidentado, me han abierto la puerta, me han sacado, he perdido un momentito la conciencia. Que no lo toquen, por favor. Que no lo toquen. Protegemos, o sea, pasos a seguir fundamentales. Primero, protégete, ponte tu chaleco, el triángulo y todo lo que tengas que hacer. Sí. Ten cuidado, no te vayas a hacer tú un segundo accidentado. Claro. Llamar a la 112. Y lo primero de todo, acompañar al herido. Acompañar al herido y seguir las instrucciones del 112. Y entonces, bueno, pues una vez vamos a poner... Una vez que termine, vamos a suponer que sea un accidente leve. Nueva, sí. Una cosita, no nos pongamos dramáticos. Sí. Un accidente de esto, bueno, normal, que has rellenado tu parte amistoso y demás. Lo primero que hay que acudir a buscar asistencia sanitaria. ¿Por qué? Porque muchas veces incluso con golpes que parecen leves, después no son tan golpes, no son tan leves. Entonces, tienes que ir a un centro sanitario, ya sea un hospital, ya sea un centro de salud. Y allí pues, un profesional te va a explorar, te va a examinar, te va a tomar una historia y te va a hacer una radiografía, probablemente. Generalmente lo más típico, el 90% diré yo, son los latigazos cervicales. Sí, creo que tenemos por ahí, hemos traído algunas fotos, para que vean que es una radiografía con una zona en rojo, que es la zona cervical. Uy, sí, pues ahora. Sí. ¿Qué es lo que más se suele dañar? Ajá. Muchas veces lo que te ocurre es que no te duele demasiado y empieza el dolor al día siguiente o incluso a los 2 días. Lo que habla la gente es que yo llegué entre el estrés y que todavía no se ha establecido la contractura. El dolor no es excesivo y se va uno a su casa y al día siguiente no se puede ni mover. Por eso sí es conveniente el asistir a hacerse radiografía, que te la van a hacer siempre. Llegas al hospital, cuando llegas al hospital lo primero que hacen, claro. Ya sea el de Poniente o ya sea aquí el sí, que estuviste, además estuviste en el Hospital de Poniente un tiempo, aquí en Almería. Estuve 8 años en el Hospital de Poniente, de esto, vamos, a montones. Y más que nada, lo que hay que hacer es descartar pequeñas fracturas o luxaciones. Estoy hablando de accidentes leves, que suelen a veces. Una cosa que sí sabemos siempre es lo que se llama una rectificación de la columna. O sea, la columna, las 7 vértebras que conforman lo que es el cuello, tienen una forma, o sea, no es una línea recta, está un poco combado hacia adelante, tiene así como una curvita. Sí, la estábamos viendo
Bueno, estábamos viendo la columna, antes estábamos viendo... Vamos, lo han visto. Sí. Y una cosa muy típica de las contracturas que se empiezan que aunque todavía no te sientas el dolor, pero ya empiezan a aparecer, es que rectifica esa acción, ¿eh? Lo que era tenía una forma de C, ahora tiene una forma de I. ¿Ven? Y es que la contractura funciona como una especie como de acordeón, empieza ya a tirar de la columna y a ponerla rectificada. Poco después viene el dolor. Normalmente cuando llegas a urgencia te dicen, no, siento un poco de presión, un poco de cansancio. Ese cansancio después se te va a transformar en dolor severo, que se te puede irradiar al resto de la columna, se puede llegar incluso a la zona lumbar. Otros síntomas que pueden aparecer si ya es un poquito más severo, pues mareos, vértigos, dolores de cabeza, en fin, eso muchas veces empiezan a aparecer al cabo de varias horas. O sea, para evitar todo esto lo que debemos hacer es, bueno, llegamos al hospital, nos hacen nuestra radiografía, ya... Pondrán un tratamiento. Evidentemente, claro. Normalmente pueden o no, depende también mucho del criterio de cada médico. Ponerte un collarín, lo que sí es aconsejable que si te han puesto un collarín no lo uses de forma permanente. O sea, tienes que estar poniéndotelo y quitándolo. Porque el problema es que el cuerpo humano tiende a ser perezoso. Entonces, si ponemos un collarín que te está aguantando el cráneo encima del cuerpo, es el collarín, no es tu propia musculatura. Y en el cuerpo humano lo que no se utiliza es atrofia. Y entonces, para evitar esa atrofia de la musculatura, que al final sería como una especie de... unas horas al día, ¿no? Se pone y se quita, y al cabo de 48 horas... 3 horas lo quitamos, sí, una horita lo ponemos, más o menos. Pero en cualquier caso, a las 48 horas tiene que estar fuera definitivamente. No se puede estar más tiempo con un collarín porque sí que empieza a dar en realidad la atrofia muscular. Y entonces ya pasamos de, bueno, nos han puesto, no nos han puesto el collarín, ojalá no, pero nos sigue doliendo. ¿Cuál es la labor de un perito? Bueno, yo veo a los pacientes, el perito lo va a ver al final del tratamiento. ¿Al final? Al final, sí. Vale. O sea, primero te va a ver un médico. Normalmente es un médico general, que es el de urgencias, que ya te puede derivar o bien a tu médico de cabecera o bien a traumatología. Traumatología puedes ir bien a lo que es la traumatología del hospital, de la Seguridad Social, o puedes ir a uno de los centros que estén concertados con la compañía de seguros. Ajá. Hay una serie de centros sí. en Almería, hay varios, entre ellos los que tú has mencionado antes. Sí, Clínica Laguna Agua Dulce y Trauma Levante. Sí. Que por cierto, el teléfono de Clínica Laguna de Agua Dulce, que tiene una máquina espectacular para fibromialgia, de la que vamos a hablar la semana que viene, muy importante, la semana que viene tenemos esa conversación. El teléfono de Clínica Laguna Agua Dulce es 950 34 46 16. Tomar nota, ya sabéis, en la mesa camilla, lápiz, boli, papel, rótulo, que sea. Ir apuntando y tomando nota para que podáis llamar si tenéis alguna duda y os lo aclaren. Sí, disculpa, sigue. Y bueno, lo lógico es que empiece ya cuanto antes con un tratamiento de rehabilitación. Está muy demostrado que cuando se empieza con la fisioterapia de una forma precoz, los resultados son mucho mayores. Ajá. Son mucho mayores, son mucho mejores. Y puede ser que se te cure completamente, si Dios quiere, y a veces que te quede algún tipo de secuela. Ahí es donde entramos los peritos valoradores. ¿Dónde entras tú? Es decir, si va a quedar algún tipo de secuela, valoras. Yo, si tienes una secuela que te ha quedado lo que sea, yo la valoro. Es una serie de tablas, de puntuaciones y demás. Y entonces decido, en función de eso, por ejemplo, qué indemnización le corresponde. Hay veces que si yo creo que existe la posibilidad de una mayor mejora, pues hablo con los traumatólogos y digo, mira, me conviene que esta persona se trate de tal manera, de tal otra, seguir con él y volverme a enviar dentro de un mes y medio o cuando haga falta. O sea que tú también valoras quizá, no el trabajo de tus compañeros médicos. No. Yo valoro el resultado. El resultado. Y entonces a lo mejor es, oye, pues insistir un poquito más aquí porque a lo mejor... Sí. y si quedan secuelas, finalmente... también es vuestra labor como... Bueno, me imagino que tendráis que ir al juzgado y todo esto. Hombre, sí, bueno, ¿O no? Yo valoro las secuelas y digamos que el paciente, yo le entrego un informe al paciente y ya el paciente negocia con la compañía, ya sea directamente él o a través de un abogado, lo que hay. La secuela, o la indemnización económica o lo que corresponda. ¿Y al perito cómo lo encontramos? ¿A vosotros cómo os encontramos? Podéis llamar por teléfono a la clínica. Vale, o sea que si tenemos un tráfico, sí. esperemos que leve, ¿no? Hemos dicho, vamos a ser buenos, leve.
Bueno, pues estamos en el hospital, tal, han pasado 15-20 días, vemos que aquello no va muy bien, Sí. nos hacen el tratamiento, han pasado un par de meses en tratamiento y aquello no avanza. Sí. Es el momento en ponerse en contacto ya con un perito. Clínica Laguna Agua Dulce, Ujú. o hay que esperar un poco más, o quizá antes. No. Normalmente el propio traumatólogo te va a decir que veas a un perito. O sea, te va a decir, vale. mira, yo hasta aquí he llegado, te recomiendo que veas un perito evaluador. Pues ya depende de cada uno. Hay gente que se ha curado completamente, pues no hace falta un perito, pues para nada. Ajá. Una cosa así. Una cosa se me ha olvidado comentarte. Lo que tú quieras. Que es fundamental, y sobre todo desde un punto de vista médico-legal. Se considera cualquier tipo de secuela, cualquier tipo de... es obligatorio acudir a asistencia médica antes de las primeras 72 horas después del accidente. A ver. Esto es muy interesante. Si pasadas 72 horas tú no has acudido a un cuando has tenido hospital un o un accidente. centro de salud o una cosa de esta, la compañía se desentiende de ti. Dice que eso no, cualquier problema que tenga no es achacable al accidente. Vale, o Y sea que ocurre, tenemos un accidente y lo primero que tenemos que hacer Sí. es directamente ir al hospital. Sí, hombre. Dejarnos de Bueno, historias. por dentro de unas horas, o a lo mejor incluso al día siguiente. Pero sí ocurre, y de vez en cuando ves, desgraciadamente, que uno se queda aguantando en su casa, y cuando ya no puede más, va al hospital. Y cuando va al hospital han pasado 4 días. Y La compañía te va a decir, eso no es problema mío, eso no tiene nada que ver con el... Tiene que ver, pero la ley estará hecha de tal forma que si han pasado 72 horas, la compañía queda libre de cualquier responsabilidad. Pues entonces yo creo que hay dos premisas importantísimas. Es decir, la primera, si hay un accidente, protegernos, poner la señalización que debamos poner, llamar al 112 y no tocar a nadie. Si salen por su pie, pues ya es otra historia. Y la segunda, antes de que pasen 72 horas... Acudir a un centro sanitario. Acudir a un centro. Porque además sí que es verdad que aunque sea un golpecito por detrás y no sea muy grave... Dice, es que me ha dado un golpe, hija, y me duele un poquito el cuello al día siguiente. Y resulta que a los 3 días estás con el cuello del revés. Y ya la compañía no te cubre. No, desgraciadamente es así. Es muy importante. Y sí es cierto que es que la contractura muscular, de la que te hablaba antes, se establece de una forma progresiva. O sea, todo el mundo te dice, mira, ayer estuve en el hospital, pero hoy me duele el doble o el triple de lo que me dolía antes. Y ocurre con muchas cosas. Un simple esguince de tobillo, cualquiera que esté jugando al pádel o corriendo, que sea un esguince de tobillo, te dice que cuando la ha dolido de verdad y cuando se la ha puesto como una bota, ha sido el día siguiente. Esta cosa que tiene el cuerpo humano, que es que funciona así. Sí, que te das un golpe en un dedo y ese, ¡ay, qué golpazo me da! Y al día siguiente tienes el dedo con una morcilla. Sí. Pues lo mismo ocurre con el cuello. Solo que peor. Solo que peor. Porque puede bajar, como tú has dicho, hasta las lumbares. Desgraciadamente, las lesiones cervicales, por muy leves que sean, tardan muchísimo en desaparecer. Ten en cuenta que en el cuello, en la columna cervical, hay creo que son 27 articulaciones y cerca de 170 ligamentos. Entonces, recuperar todo eso es complicado. Es complicado. Es complicado. Luis, madre mía, vas a tener que venir otro día para sacarnos de muchas más dudas. Pero muchísimas gracias por haber venido a la Mesa Camilla desde Jerez de la Frontera. Hombre, me imagino que no has venido adrede, has venido a tu clínica, a Clínica Laguna de Agua Dulce, a las 2, ¿no? Trauma Levante. Sí, yo suelo ir a las 2. Sueles ir a las 2. Ya sabéis, viene un par de veces al mes, o a veces 3, a veces 4, pero es que lo reclaman mucho en Jerez de la Fra. Gracias, Luis, por estar con nosotros y sacarnos de dudas. Y nosotros nos vamos y volvemos. Os voy a dejar unos consejillos de nada, que son interesantes, pero de nada. Y volvemos rápidamente con con Dolores Berenguer y por supuesto con Maika, la directora de Vallesol, que nos van a contar un montón de cosas. Ahora venimos. Hasta ahora.